El miércoles 16 de julio de 2026, en Atlanta, Georgia, dos selecciones van a entrar a una cancha de fútbol por primera vez en 24 años. Van a jugar una semifinal de Copa del Mundo. El ganador va a la final, el perdedor se va a casa. En papel es un partido de fútbol. En Argentina nunca ha sido solo un partido de fútbol. Para entender lo que realmente se va a jugar el miércoles en Atlanta, hay que retroceder 60 años. Porque esta rivalidad nunca fue sobre fútbol. Solo usa el fútbol para decir las cosas que ninguno de los dos países puede decir en voz alta en ningún otro lugar. Todo empieza en 1966. Wembley Stadium, Londres, cuartos de final de la Copa del Mundo. Argentina llega como uno de los equipos más talentosos del torneo. Su capitán, Antonio Ratín, discute con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein durante el partido, un árbitro al que Ratín no podía entender porque no hablaba alemán. El árbitro lo expulsa. Ratín se niega a salir. Se sienta en la alfombra roja reservada para la reina de Inglaterra y no se mueve. Hace falta una escolta policial para sacarlo del campo. Inglaterra gana el partido 1-0 y llega a las semifinales, y una semana después gana el único campeonato mundial de su historia. Después del partido, el entrenador inglés Alf Ramsey hace algo que ninguna estadística puede capturar, pero que marcó esta rivalidad para siempre. Prohíbe a sus jugadores intercambiar camisetas con los argentinos. Y cuando un periodista le pregunta por el partido, los llama animales. Una sola palabra. Eso es todo lo que hizo falta, porque en Argentina esa palabra no quedó en la sección deportiva del periódico. Se convirtió en evidencia de algo que mucha gente ya sospechaba, que Inglaterra los miraba desde arriba, no solo en una cancha de fútbol, como país, como cultura, como pueblo. El historiador del fútbol David Goldblatt ha escrito que ese insulto hizo más por construir esta rivalidad que cualquier resultado deportivo. Las palabras no se borran como los marcadores, se repiten, se enseñan, esperan. Esperaron 16 años. En abril de 1982, la Junta Militar Argentina invade un pequeño archipiélago en el Atlántico Sur. Argentina los llama las Malvinas. Gran Bretaña los llama las Falkland Islands. No es una historia de fútbol. Es una guerra real, peleada por soldados reales, muchos de ellos conscriptos de 18 años que no tenían entrenamiento, que no eligieron estar ahí, que fueron enviados a congelarse en unas islas que la mayoría de ellos nunca había escuchado mencionar un mes antes. Gran Bretaña envía su armada. La guerra dura 74 días, casi 650 soldados argentinos mueren. 255 soldados británicos mueren. Argentina se rinde en junio de 1982. La junta militar que inició la guerra colapsa en menos de un año, humillada adentro y afuera del país. Cuando Argentina e Inglaterra se cruzan en el Mundial de México 1986, es la primera vez que los dos países se enfrentan desde esa guerra. Eso no es un dato de contexto. Es el contexto entero. Para Argentina, ese partido era la única arena donde la guerra podía volver a pelearse, y esta vez con reglas distintas. El periodista Simon Cooper, que pasó años estudiando cómo el fútbol y la política se entremezclan, lo dijo con una precisión que no necesita elaboración. Para Argentina, ese partido era el único lugar donde la guerra podía pelearse de nuevo y ganarse. Diego Maradona lo sabía. Lo dijo él mismo años después, sin rodeos. Aquello era más que un partido de fútbol. A los 6 minutos del segundo tiempo, Maradona salta a disputar un balón suelto dentro del área inglesa junto al portero Peter Shilton, un hombre mucho más alto que él. El balón entra, el árbitro lo convalida. Las repeticiones dejan todo claro en segundos. Maradona lo metió con el puño izquierdo. Una falta obvia, descarada, imposible de negar. Y Argentina no lo niega. Argentina lo celebra.
4 minutos después, Maradona recibe el balón en su propio campo. Se gira, supera a un jugador inglés, luego a otro, pasa por el lado de un cuarto cerca del área. Shilton sale a cerrarle el ángulo. Maradona lo rodea también y empuja el balón a una red vacía. 55 metros recorridos. 5 jugadores ingleses superados. No uno los tocó. La FIFA lo votaría años después como el mejor gol de la historia de los mundiales. 2 goles en 4 minutos. Uno robado. Uno una obra de arte. En la conferencia de prensa, alguien le pregunta directamente por la mano. Y Maradona da la respuesta que Argentina todavía repite 40 años después, palabra por palabra. El gol fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. La mano de Dios, no un error, no una trampa, un milagro del lado correcto por una vez. Lo que la mayoría de los relatos de ese partido dejan afuera es esto. En Argentina, ese partido no se recuerda como 2 goles separados, se recuerda como un acto con 2 mitades. Primero recuperas lo que te quitaron, como puedas, por cualquier medio necesario. Luego les muestras de lo que realmente eres capaz. Primero la revancha, luego la dignidad. Por eso, la mano de Dios nunca fue tratada como algo vergonzoso en Argentina. Fue leída como un pequeño acto simbólico de cobrar una deuda. 4 años después de una guerra perdida, con cientos de jóvenes muertos en unas islas heladas, Diego Maradona le devolvió algo a su país que ningún tratado de paz podría haber devuelto. Argentina ganó ese partido 2-1, ganó el Mundial. Y Maradona, que había crecido en Villa Fiorito, un barrio sin electricidad en las afueras de Buenos Aires, uno de 8 hijos, el chico que a los 17 ya jugaba en la selección nacional, el que convirtió al Nápoles de la ciudad pobre de Italia en campeón 2 veces, el que nunca dejó de ser del barrio, aunque el mundo entero lo convirtiera en otra cosa. Ese Maradona cargó para Argentina en 1986 algo que ningún estadio puede contener del todo, pero que cualquier argentino puede reconocer. La prueba de que el talento nacido en un lugar sin recursos puede ser el mejor del mundo, que no alcanza con tener más dinero, más estructura, más historia, que a veces el que viene de abajo es el que llega más lejos. Hay algo en ese partido de 1986 que la mayoría de los análisis tácticos no pueden capturar porque no ocurre en el campo de juego. Ocurre en la psicología colectiva de un país que 4 años antes había mandado a sus hijos a morir en unas islas que ni siquiera aparecían en los mapas escolares, que había visto regresar a esos jóvenes derrotados y callados, que había tenido que procesar una humillación nacional sin ningún espacio público donde hacerlo, porque la dictadura que había iniciado la guerra todavía controlaba lo que se podía decir y lo que no. El fútbol fue ese espacio, no por accidente ni por decreto. Fue ese espacio porque es el único lugar donde una nación puede gritar su dolor sin que nadie le exija que lo explique o lo justifique. Donde el resultado tiene ganador y perdedor, y eso es suficiente para que algo que no tenía resolución posible encuentre, por 90 minutos, la forma de un desenlace. Eso es lo que Maradona entendía mejor que nadie, no solo como estrategia, lo entendía en el cuerpo, porque él mismo venía de un lugar que conoce de primera mano lo que es la derrota sin salida. Villa Fiorito no te da victorias fáciles. Te enseña que el camino largo es el único camino y que hay que tomar lo que puedas cuando puedas tomarlo, porque nadie va a dártelo con las manos limpias. La mano de Dios no fue la jugada de alguien que hacía trampa porque era un tramposo. Fue la jugada de alguien que creció en un mundo donde las reglas no se aplican igual para todos, donde el árbitro no siempre va a estar de tu lado, y que aprendió a sobrevivir en ese mundo antes de aprender a jugar al fútbol en él, y después de la mano, el mejor gol de la historia. Como si necesitara demostrar que podía ganar también de la otra manera, que el robo no era lo único que tenía, que la belleza también era suya,
Argentina ganó ese mundial. Y durante años lo que quedó no fue solo el recuerdo de una copa levantada, sino el recuerdo de ese partido específico, de esos 2 goles específicos, de esa tarde en México, donde algo que no tenía nombre encontró finalmente una forma que la gente podía señalar y decir, ahí ganamos. 12 años después, en 1998, la rivalidad encontró nuevos protagonistas para cargar el peso. Un Michael Owen de 18 años recogió el balón cerca del mediocampo, arrancó en velocidad contra la defensa argentina y anotó un gol individual que fue el eco directo de lo que Maradona había hecho en 1986. Solo que esta vez un inglés le hacía eso a Argentina. Minutos después, David Beckham estaba tendido en el suelo después de una falta de Diego Simeone. Y desde el suelo, en un gesto que duró menos de un segundo, Beckham movió la pierna y rozó a Simeone. El árbitro lo expulsó. Inglaterra jugó con 10 hombres, llevó el partido a penales y perdió. Beckham volvió a su país y encontró lo que ningún deportista debería encontrar nunca: diarios con su cara dentro de una diana de dardos, amenazas de muerte. Un país que convirtió ese momento de un segundo en un símbolo de traición nacional. Tardó 4 años en recuperarse de eso, 4 años de cargar con el peso de un partido como Maradona había cargado el peso de una guerra. En 2002, Argentina e Inglaterra se cruzaron de nuevo. Beckham era ahora el capitán de Inglaterra. Ganó un penal y lo ejecutó él mismo, 1-0. Inglaterra ganó el partido. La única victoria inglesa ante Argentina en un mundial desde 1966. Y la rivalidad entró en pausa. No porque se resolviera, sino porque los 2 países simplemente dejaron de cruzarse en los sorteos. 24 años de pausa. 24 años es tiempo suficiente para que una generación entera crezca sin haber visto este partido. Para que un chico nacido en Rosario en 1987 se convierta en el mejor jugador de la historia del fútbol y llegue a los 39 años sin haber jugado nunca contra Inglaterra en un mundial. Para que Inglaterra siga llegando cerca del título sin conseguirlo y siga buscando el partido que le permita responder 1986 de manera directa. Durante esos 24 años, el fútbol siguió siendo en Argentina el lugar donde se procesa lo que no tiene otro lugar. La crisis de 2001, la peor de la historia del país, que dejó a millones de personas sin ahorros de la noche a la mañana y produjo 5 presidentes en 2 semanas. Los años de recuperación lenta y desigual. Las alegrías y las frustraciones de una selección que tenía al mejor jugador del mundo y que tardó décadas en convertir ese talento individual en un título colectivo. Qatar 2022 fue ese título, por fin, después de 36 años. Y la Copa del Mundo llegó a Buenos Aires en un colectivo descapotable rodeado por millones de personas en las calles, una de las celebraciones más grandes en la historia del país. Messi levantó la copa que le faltaba, el país tuvo su desenlace, pero queda este partido, este específico, el que lleva 24 años sin jugarse, el que Messi nunca ha jugado en un mundial. El que Argentina necesita ganar para seguir el camino exacto que Maradona recorrió en 1986, no es superstición. Es algo más preciso que eso. Es la conciencia de que la historia tiene formas y que algunas formas se reconocen solo cuando vuelven a aparecer. El miércoles, esa pausa termina. Lionel Messi llega a este partido con 8 goles en el torneo, con 11 asistencias en la historia de los mundiales, con el récord absoluto de goles en Copas del Mundo, con 32 partidos disputados en 6 ediciones distintas del torneo, con 39 años y sin contrato de club. Con Qatar 2022 ganado, con la Copa América ganada, con todo lo que había que ganar ganado, excepto esto.
Argentina nunca ha ido a una final de Copa del Mundo siguiendo exactamente el mismo camino que Maradona recorrió en 1986, el camino que pasaba por Inglaterra. Si Argentina gana el miércoles, no solo estará en la final, estará repitiendo el recorrido exacto del equipo más legendario de su historia. El recorrido de 1986, el de Maradona, el que empezó con la mano de Dios y terminó con la copa levantada. El historiador Ezequiel Fernández Moures, que lleva décadas estudiando la relación entre el deporte y la política argentina, tiene una tesis que explica mejor que cualquier estadística lo que este partido significa. Dice que el fútbol argentino ha absorbido repetidamente las derrotas que el país no podía procesar de otra manera. La crisis económica, la dictadura, la guerra perdida, y las ha convertido en algo que un estadio lleno de personas puede gritar juntas en voz alta sin necesitar nombrar lo que hay debajo. El fútbol como válvula, como el único lugar donde el dolor colectivo puede tener un resultado con ganador y perdedor en 90 minutos. Un país toma lo que no puede arreglar y lo esconde dentro de lo que sí puede ganar. Maradona murió en noviembre de 2020. Argentina declaró 3 días de duelo nacional por un hombre que había pasado también décadas luchando contra la adicción, que había sido polémico y contradictorio y en ocasiones indefendible. Nada de eso importó más que lo otro que cargó para su país aquella tarde de 1986 frente a un equipo inglés que 4 años antes había derrotado a Argentina en una guerra. Maradona les devolvió algo que ningún tratado podía devolver. Y el país no lo olvidó. El miércoles en Atlanta, antes de que se haga el primer pase, antes de que suene el primer silbato, miren las tribunas. La tensión que van a ver ahí no va a ser sobre el partido, nunca lo ha sido. Va a ser sobre todo lo que el partido carga, 60 años de historia, una guerra de 74 días, una mano que entró a la red en México y que Argentina llama milagro, un chico de Villa Fiorito que se convirtió en el símbolo de que el talento sin recursos puede ser el más grande del mundo. Y un hombre de 39 años de Rosario que lleva 24 años esperando este partido y que el miércoles por fin lo tiene enfrente. No es una semifinal. Es la continuación de algo que empezó en 1966 y que todavía no ha terminado. Y el fútbol, como siempre, va a intentar darle un resultado en 90 minutos.